Hola amigos de Recuperando Historias. En este día quiero platicar algo sobre una manifestación artística que inmerecidamente a veces es dentro de la historia es poco abordada y que sin embargo como cualquier otra manifestación de arte significa una parte importante del momento en que se escribió, de la época en que quedó plasmada esa manifestación y que puede muchas veces servirnos también como marco contextualizador dentro de la investigación histórica. Eh, Habrá una serie de observaciones sobre esta área del arte y ahorita recuerdo una que me llamó la atención en donde se menciona que tal vez la poesía es la manifestación artística que no escapa a ninguna cultura y a ninguna de las civilizaciones hasta ahora conocidas. Es una observación no tan fácil de digerir, pero bueno, basta saber que muchas de las artes requieren no solo del talento humano, sino que también la música requiere de instrumentos, la escultura, de herramientas y de mucha habilidad para labrar, el cinematógrafo, cualquiera de las otras artes van más allá del recurso humano para acabar de consumarse a plenitud. La poesía, en cambio, aunque es una manifestación artística profunda y de gran valor, basta y sobra con que el ser humano la exteriorice verbalmente o la plasme en papel para que quede esa obra de arte, en muchas de las veces, consumada y apta para ser trasladada históricamente a las distintas generaciones que, que vayan sucediendo a este poema o a este escrito poético. Así es de que la poesía como arte y como marco contextualizador es de gran utilidad. En esta ocasión quiero dar lectura a un escrito que ya publiqué en décadas pasadas, pero que sigue vigente. Sigue vigente y que es digno de, creo yo, digno de seguir siendo observado. Es muy breve, pero nos puede dar una ligera introducción a este tema. El título que tiene este artículo se llama La poesía sefaradí como fuente de información. Por ser la poesía una de las formas artísticas de expresión donde con más fidelidad se reflejan los sentimientos de quien la escribe, cada vez que intentamos estudiar a una cultura o época, resulta conveniente observar y analizar su producción poética. Así, una forma de familiarizarnos con la cultura sefaradí es a través de los poemas que su pueblo nos dejó. Los que afortunadamente son abundantes en número y temática, facilitándose con ello el entendimiento y la comprensión de sus sentimientos más experimentados y discutidos entre sus juderías y entre los historiadores
y otras áreas del conocimiento que los han estudiado. La poesía del pueblo sefaradí refleja sobre todo la cotidianeidad de la vida, en especial de la vida prematrimonial y conyugal y del resto de relaciones familiares, por lo que nos transmite el grado de importancia que representaba el núcleo familiar para el sefaradí promedio de aquellos tiempos. Todavía fuera de España, el judío español que hizo poesía sigue escogiendo por lo general temática que denota su apego a la geografía y a las costumbres guardadas desde que vivió en suelo peninsular. Y aún la escasa poesía con matices histórico-políticos se explica la mayoría de las veces solo a partir de escenarios en familia. La vida, la reproducción, la muerte, la religión y la fidelidad son los temas por excelencia, y todos ellos en torno al gran tema del amor, que predomina y se respira en toda su producción poética. Temática que, a pesar de las restricciones moralistas de la época, lograron abordarla con la sencillez y espontaneidad que le son propia a la mayoría de las formas de expresión del judeo español. Esta nitidez, lograda aún en temas complejos, hace de la poesía sefaradí un rico y abundante recurso para llegar a entender en toda su magnitud a la fuerza cultural de este pueblo tan antiguo. Después de la expulsión que sufriera de España y Portugal, el pueblo sefaradí continuó expresando y recreando la poesía que trajo de la península, adaptándola a su nueva realidad, y son las nuevas generaciones las que, al escribir nueva poesía, por lo general, tienden a repetir los escenarios tradicionales en que habitualmente ya se venía desarrollando su versificación ancestral. Los asentamientos sefaradíes diseminados en Noráfrica, Turquía, Grecia, Rodas y los Balcanes dan muestra de ello, y con ligeras variantes llevan con ellos la esencia de la poesía de sus ancestros peninsulares. En el caso de las juderías clandestinas novohispanas, la escasa versificación que de las mismas se conoce hasta ahora dificulta sobremanera estudiar su cultura a partir de esta manifestación artística. Sin embargo, aunque poca en cantidad, la existente se distingue por su intensidad, la mayor de las veces religiosa, y la calidad de su contenido y expresión. Tal vez sea la más representativa de estas la escrita por el místico Luis de Carvajal el Mozo, sobre todo poco antes y durante su primer proceso inquisitorial, es decir, preconcebida en la etapa inicial de persecución en las solitarias serranías de los minerales norteños del Nuevo Reino de León, o donde la tradición nos cuenta que a menudo este joven se retiraba para poder meditar libremente sobre la esencia de su fe ancestral que no podía practicar abiertamente en suelo novohispano. Transcribo la parte final del material poético que a principios de 1590 le fuera recogido al joven Luis de Carvajal el Mozo. Es un breve segmento de lo que este joven escribió, pero que denota mucho de los alcances que como místico, religioso y poeta podía alcanzar en el siglo XVI este joven. Antes de leerlo, no sabemos con certeza la actividad poética
que este joven realmente haya desarrollado antes de ser prisionero por la Inquisición. Pero es muy probable que ya, o para la tradición del noreste mexicano, eh, se ha considerado con alta probabilidad el hecho de que en las ocultas minas de un pequeño pueblo fundado por su tío Luis de Carvajal el Viejo, y que se encuentran todavía algunos vestigios físicos de las mismas en un pueblo pequeño neolonés que se llama Cerralbo. Para la tradición, esa producción poética de Luis de Carvajal el Mozo empezó desde esos lugares remotos en el noreste novohispano, remotos y al mismo tiempo solitarios, y muy asediados por la Inquisición y la corona española. Así es de que vamos a sumergirnos un poquito con estas breves líneas de su poesía en ese momento histórico del joven Luis de Carvajal el Mozo. Pequé, Señor, mas no porque he pecado, de tu amor y clemencia me despido. Temo, según mi culpa, ser punido, y espero en tu bondad ser perdonado. Recélome según me has aguardado, ser por mi ingratitud aborrecido, y hace mi pecado más crecido el ser tan digno tú de ser amado. Si no fuera por ti, ¿de mí qué fuera? Y a mí, de mí sin ti, ¿quién me librara? Si tu mano la gracia no me diera, y a no ser yo, mi Dios, ¿quién no te amara? Y a no ser tú, Señor, ¿quién me sufriera? Y a ti, sin ti, mi Dios, ¿quién me llevara? Transcribo además otro hermoso poema hecho canción de la versión procedente de Tetuán en Marruecos, otro de los lugares que dieron asentamiento y abrigo a los judíos peninsulares después de 1492, y en donde floreció también, al igual que en Grecia y en Turquía, todas estas familias que provenían de la península ibérica. Y esta poesía hecha canto en Tetuán, en Marruecos, dice así, y se titula Desde hoy la mi madre. Desde hoy la mi madre, la del cuerpo lucido, tomarís vos las llaves, las del pan y del vino, que yo irme quiera a servir buen marido, a ponerle la mesa, la del pan y del vino, para hacerle la cama y para echarle conmigo. Atana, atana hora, que sea en buena hora, y atana, atanataire, que sea buen simane. Desde hoy la mi madre, la del cuerpo lozano, tomarís vos las llaves, las del pan y del claro, que yo irme quería a servir buen velado, y a ponerle la mesa, la del pan y del claro, para hacerle la cama y para echarle a mi lado. Y ataná, atana hora, que sea en buena hora, y ataná, atanaire, que sea en buen simane, que es decir, en buen augurio. Bueno, aunque esto fue escrito hace casi 2 décadas, durante este periodo, largo periodo de casi 20 años, la realidad del pueblo sefaradí fuera de España ha cambiado. Ahora, al 2021, sabemos que una buena parte de
de ese pueblo sefaradí fuera de España ya empieza a tener la oportunidad de volver a obtener la ciudadanía española y de recuperar un lugar en la península que nunca debió perder. Son buenas noticias. Sin embargo, aquí lo importante es que esta pequeña lectura sirva para que quienes están escuchando esta lectura inicien una pequeña investigación o profunda investigación sobre la riqueza cultural sefaradí y en especial sobre su poesía. Imaginemos que la Inquisición no hubiera existido y que este pueblo hubiera podido mostrar en todo su esplendor y en toda su producción artística y concretamente poética. Es un hubiera, que para muchos el hubiera no existe, pero bueno, es parte del análisis, y si vemos lo que ha sobrevivido en su producción poética, démonos una ligera idea de la profundidad y de lo vasto que fue su temática y su contenido. Así es que bueno, ojalá y quede la inquietud de no nada más de la poesía sefaradí, de cualquier otra cultura, de cualquier otro pueblo. La poesía es generalmente una manifestación artística de grandes profundidades, de grandes códigos y por lo mismo de grande talento del ser humano. Ok, amigos, nos vemos en la próxima y hasta luego.